La gracia divina nos refrigera. Amén. La gracia divina nos refrigera constantemente. Alabado sea el Señor. El tema que deseo tratar hoy es acerca de cómo podemos recibir una ola fresca de gracia divina y más específicamente acerca de cómo podemos experimentar el refrigerio de la gracia del Señor. Para ello vamos a ir al Salmo 119 y allí vamos a leer el versículo 159, donde encontramos lo siguiente: Mira, oh Señor, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia, vivifícame conforme a tu misericordia. En otra traducción dice, vivifícame conforme a tu gracia. El mensaje de la gracia trae siempre consigo refrigerio y solaz para todos nosotros. ¿No es maravilloso esto? El Señor desea refrescarnos constantemente, vivificarnos constantemente. Él desea darnos vida constantemente. Él desea avivar. Alabado sea el Señor, y reconfortar todas y cada una de las áreas de nuestra vida, tanto en el alma como así también en el cuerpo y el espíritu. Él desea reconfortar nuestro cuerpo y lo hace a través de su gracia. La ley no nos puede reconfortar, pero la gracia divina nos vivifica completamente. Alabado sea el Señor. La gracia divina nos vivifica completamente. Hace unos cuantos años atrás, mientras me encontraba orando aquí en el templo, junto al grupo de oración matutino, el Señor habló a mi corazón en relación al pasaje de María, la mujer que ungió los pies de Jesús. En aquel momento, el Señor me dio a entender que nos entregaba un mandato a nosotros, como iglesia local. Te invito a ir conmigo al libro de Juan capítulo 12, para leer allí los primeros 3 versículos, para explicarte luego lo que el Señor me mostró en aquella mañana de oración. Para poder entender más claramente lo que Él me dijo, tenemos que considerar juntos la historia de María cuando ungió los pies de Jesús. En Juan 12, 1 al 3 leemos: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Observemos bien la última frase de este versículo: y la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del aroma del perfume. Este perfume de nardo era muy especial y de mucho precio. Este perfume era muy, muy caro. Y naturalmente, cuando María destapó la botella para ungir los pies de Jesús, todo el aire se llenó del olor a perfume. Todo el aire se llenó del olor a perfume, de ese perfume tan preciado y aromático. La casa se llenó con el aroma del perfume. En aquella mañana en que yo estaba orando junto al grupo de oración matutino, el Señor me dijo: yo deseo que tú llenes este lugar, este templo, con mi perfume. Yo deseo que tú llenes este templo con el aroma de la gracia. Mi deseo es que este lugar esté lleno del aroma del perfume de la gracia. ¡Aleluya! ¡Qué palabra maravillosa, por cierto, nos dio el Señor! ¡Qué misión o visión la que tenemos! Llenar esta casa con el agradable aroma de la gracia. Esto es posible solamente, como vemos aquí, por medio del aceite de la unción. El aceite de la unción, si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver allí que el aceite de la unción tenía 5 componentes. El aceite de la unción, que estaba hecho con 5 ingredientes, era usado en el Antiguo Testamento para la unción de los sacerdotes el día de su consagración al comienzo de su ministerio. El aceite de la unción en el Antiguo Testamento estaba hecho con 5 ingredientes.
Por esa razón, cada vez que vemos algo relativo al aceite de la unción, vemos un cuadro de la gracia divina. ¡Aleluya! El número 5, de acuerdo a la numerología hebrea, representa la gracia divina. Desde allí, pues, estos 5 ingredientes hablan de la gracia divina. ¡Aleluya! Aquellos sacerdotes eran ungidos para su consagración, y ese aroma maravilloso perfumaba todos sus cuerpos, de modo tal que luego del momento de la unción para el ministerio, ellos mismos destilaban ese perfume, aún después de haber sido ungidos. Ellos destilaban el perfume del aceite de la unción. En el pasaje que acabamos de leer, en Juan capítulo 12, vemos que la casa se llenó del olor a perfume. La casa, por un lado, es un cuadro que representa la iglesia. La iglesia es el lugar en el cual debe ser esparcido el aroma de la gracia. Amén. Por otro lado, así como los sacerdotes, y más exactamente sus cuerpos, eran ungidos antes de su consagración para el ministerio, podemos comparar la casa con nuestros propios cuerpos. La palabra de Dios utiliza el cuadro de una casa para hacer referencia al cuerpo humano. La Biblia habla de vasos o vasijas terrenales, haciendo mención así al cuerpo humano. De la misma manera que aquella casa donde estaba María se llenó del olor a perfume, si nosotros nos abrimos o abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestro templo, de nuestros cuerpos para la gracia divina, sucederá exactamente lo mismo. La gracia divina destilará un aroma maravilloso, refrescante, vivificante y de olor agradable en nuestra vida. Este aroma de la gracia divina vivificará nuestro cuerpo. La gracia siempre va a vivificar nuestro cuerpo. Alabado sea el Señor. Cuanto más nos pongamos bajo la palabra de la gracia, tanto más serán vivificados y refrescados nuestros cuerpos. Cuando la gracia divina llegó a la vida de Abraham y Sara, no tuvo solo un efecto positivo sobre sus vidas espirituales o en sus almas, sino también en sus cuerpos. Abraham fue vivificado, Sara fue vivificada, y como resultado nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sabes cuál es el significado del nombre Isaac? Isaac en idioma hebreo significa risa. El nombre Isaac significa risa. Por esa razón Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Ella dijo, Dios me ha hecho reír. Por eso el nombre Isaac significa risa. Cuando la gracia divina habita en un hogar y en una familia, cuando la gracia se manifiesta allí de manera abundante, cuando la casa está llena de la gracia divina, hay muchas risas en dicho hogar y dicha familia. Amén. Cuando la gracia habita en un hogar, hay muchas risas. Los niños se ríen, ¿de acuerdo? A veces los niños son un factor de estrés. A veces hay tiempos de estrés y cansancio con ellos. Sin embargo, ¿sabes qué? El estrés y el cansancio no son los factores predominantes en ese hogar, porque Jesús nos liberó del sudor, estrés, amén, sino que en dicha casa hay muchas risas. Cuando en un hogar hay muchas risas, entonces hay también una atmósfera de gracia divina. En un hogar donde solo existen órdenes, leyes y reglamentos, allí hay cohibición. Naturalmente que las reglas son necesarias en un hogar. No me malinterpretes, por favor. Cada uno de nosotros establecemos ciertas reglas en el hogar. Los niños deben cumplir con determinadas reglas, pero no los educamos bajo los 10 mandamientos. Nosotros no debemos nunca educar a nuestros niños bajo los principios. No debes, no debes, no debes. Nosotros no debemos nunca educar a nuestros niños bajo esos principios. No debes, no debes, no debes. Por el contrario, les enseñamos cuál es el comportamiento que
que debe tener un niño o una niña bajo la gracia divina. Les enseñamos cómo es la manera de reaccionar y comportarse bajo la gracia. Nunca eduques a tu hijo bajo la presión de los 10 mandamientos, sino edúcalos bajo la gracia divina. Pues si tenemos a nuestros hijos constantemente bajo la presión de los 10 mandamientos como modo de transmitirles nuestra fe, van a renegar a ella cuando lleguen a la mayoría de edad. Si es así, va a llegar el día cuando digan basta, ya he visto bastante y yo no necesito un Dios así. Si educamos a nuestros hijos de esa manera, no les estamos presentando el nuevo pacto de la gracia. Hay una cosa muy importante que debemos entender, es que Dios a través de las distintas dispensaciones o épocas de la historia ha tratado de manera diferente con el ser humano. Lo que ocupaba el primer plano en cada una de las diferentes dispensaciones era que el ser humano no se podía salvar a sí mismo. Este era el test al que cada ser humano se enfrentaba en las distintas dispensaciones a través de toda la Biblia. El ser humano no se podía salvar a sí mismo. El ejemplo más conocido en cuanto a este tema es Job. Job es el ejemplo más conocido en cuanto a que el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Job no vivía en el tiempo del pacto de la gracia. Él no vivió en el tiempo del Nuevo Testamento. Job vivió bajo otra dispensación. El test al cual cada ser humano se veía enfrentado en todas y cada una de las diferentes dispensaciones o épocas de la historia era cómo se podía salvar a sí mismo o por medio de sus propios esfuerzos personales. Ese era el asunto. El apóstol Pablo dice que aún la ley, estos son los 10 mandamientos, le fue dada al ser humano para indicarle que necesitaba a Cristo. Los mandamientos fueron dados para guiar al ser humano a encontrarse con Cristo. La ley no puede santificar ni justificar. La ley no puede hacer eso porque es imposible guardarla. Ese es el problema. Dado a que no podemos guardar o cumplir la ley, esta no nos puede justificar, ni purificar, ni salvar. Esta era la situación a la que cada ser humano era confrontado en cada una de las diferentes dispensaciones a lo largo de la historia. De allí pues que en el nuevo pacto tenemos el enorme privilegio de ver manifestado el pacto de la gracia por medio de la persona de Jesucristo. La iglesia debería llenarse del aroma o perfume de la gracia. Bajo el nuevo pacto, cada iglesia tiene la misión de llenar su casa con el preciado aroma del aceite de la unción. María es un cuadro de los creyentes. María representa tipológicamente a los creyentes. Cuando nosotros nos abrimos, aleluya, como María, quien ungió los pies de Jesús, entonces nuestra casa se llenará también de esa gracia maravillosa. ¿Cuáles serán los resultados? Como consecuencia o resultado, seremos refrescados, refrigerados, aleluya, vivificados. ¿Cómo recibimos un refresco o refrigerio? ¿Cómo es vivificado el ser humano? ¿Qué es lo que más te refresca? Especialmente en un día caluroso de verano, te refrescas cuando te sumerges en el agua, por ejemplo en una piscina o en un lago de agua fresca. En verano, cuando el calor aprieta intensamente, te puedes refrescar sumergiéndote en el agua. Esto refresca y vivifica. El agua nos vivifica, ¿verdad? El agua que Dios nos ha dado es esa agua viva. Era la que iba detrás del pueblo de Israel en su cruce por el desierto. Dice la Biblia que cuando Israel atravesó el desierto, la roca iba detrás de ellos. ¿Sabías eso? Veamos lo que dice en 1 Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y
todos comieron el mismo alimento espiritual, esto era el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, el agua de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. A menudo invertimos la pregunta, diciendo, ¿a quién sigues tú? Sin embargo, aquí vemos que Jesús era quien iba detrás de ellos. ¿Qué era lo que iba detrás del pueblo en el desierto? El agua fresca de Cristo. ¿Qué era lo que iba constantemente detrás del pueblo en aquel tiempo de sequía y aridez en el calor del desierto? Cristo, la roca, era quien iba detrás de ellos. El agua fresca seguía detrás de ellos. Mi pregunta ahora es la siguiente: ¿qué es lo que te persigue? ¿Eres perseguido por el agua fresca de la roca o por la sequía del desierto? ¿Va el agua fresca detrás de ti o te encuentras en el desierto seco? Si es que te encuentras en el desierto seco, es tiempo de cambiar las cosas. Amén. La roca iba detrás del pueblo de Israel. ¿No es maravilloso? La mayoría de las veces nos expresamos de manera inversa, diciendo que somos nosotros los que seguimos a Cristo. Si nosotros seguimos a Cristo, el agua fresca va constantemente detrás de nosotros, siguiéndonos permanentemente. Somos refrescados constantemente, somos vivificados constantemente. Si el agua fresca va detrás de nosotros, toda la casa se llenará del aroma divino. Ese aroma divino nos refresca y vivifica. Estoy más que convencido que cada vez que asistes a nuestras reuniones, tu vida es prolongada. Cada vez que escuches el mensaje de la gracia, el mensaje de la palabra de Dios, te serán añadidos días de vida. Tú no solo recibes un refrigerio espiritual, aunque éste tiene lugar de manera primordial, sino que ese refrigerio penetra en tu cuerpo físico. ¡Aleluya! La palabra de Dios es viva y eficaz, refresca y penetra hasta partir incluso las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabías que la palabra de Dios penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos? ¿A qué se refiere exactamente la palabra tuétanos en el versículo de Hebreos 4:12? La expresión tuétanos equivale a médula espinal. La palabra de Dios tiene influencia incluso sobre nuestra médula espinal. Eso es de suma importancia, porque es precisamente allí donde se producen las nuevas células de nuestro cuerpo. Hasta nuestra médula espinal es beneficiada cuando nos ponemos bajo la acción del agua fresca de la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios vivifica nuestro cuerpo. La palabra de Dios refrigera y refresca nuestro cuerpo físico. ¿Sabes cómo actúa la palabra de Dios? Por un lado, refresca y vivifica a aquellos que la oyen, pero por otra parte, refresca también a aquel que la proclama. ¿Recuerdas lo que sucedió en Juan capítulo 4, cuando Jesús estaba junto al pozo y se encontró con la mujer que vino a sacar agua de él? En aquella oportunidad, Jesús estaba cansado después de un largo viaje. Jesús y sus discípulos, en su paso por Samaria, estaban cansados. Los discípulos fueron al pueblo para comprar alimentos, mientras que Jesús se sentó junto al pozo para descansar. La Biblia nos dice que Jesús estaba cansado del camino. Él estaba cansado de andar, así que se sentó junto al pozo a descansar. Jesús se sentía muy cansado y seguramente no hubiese querido hablar con nadie. Por eso se sentó a descansar. Y de pronto vino la mujer. Pero ¿sabes qué? La conversación con ella produjo algo en él. Mientras Jesús hablaba con la mujer, mientras él le daba agua fresca y viva, recordemos que la mujer vino al pozo para buscar agua, ¿verdad? Ella buscaba agua fresca del pozo para llevar a su hogar. Ella vino
vino a buscar agua física. Pero Jesús le dijo: el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Jesús ministró a esta mujer con agua fresca. Jesús ministró a esta mujer con el agua fresca de la gracia divina. Aleluya. Mientras Jesús hablaba con ella, un aroma agradable llenaba el ambiente. Aleluya. En su trato con la mujer, Jesús no la condenó, sino que le extendió su gracia. Aleluya. Eso hizo que ella volviera a la ciudad y les contara a todos que había encontrado a Jesús. Los habitantes de aquella ciudad creyeron en Jesús a causa de la mujer. Jesús no la juzgó, Jesús no la condenó, sino que le dio agua viva. Después que había acabado su conversación, volvieron sus discípulos y se maravillaron que estuviese hablando con esa mujer. Ellos volvieron trayendo la comida que habían comprado y se pusieron a preparar todo para comer. Pero Jesús no tenía más hambre. Jesús no tenía más hambre, sino que dijo: esta es mi comida, que haga la voluntad del que me envió. Este es mi pan, que haga constantemente su voluntad. Este es mi pan. Jesús, en este caso, el mensajero, fue renovado y vivificado por medio del mensaje de la gracia que vino a traer al ser humano. No solo la mujer, en este caso la que recibió el mensaje, fue renovada, sino también el mensajero fue renovado. Aleluya. Amén. Es de suma importancia que entendamos esto. Entre nosotros los creyentes no tiene que existir el agotamiento, pues teniendo ese agua refrescante y revitalizante, que no solo actúa positivamente en la congregación, sino también en aquel que ministra la palabra, alabado sea el Señor. ¡Qué ejemplo tan tremendo nos dio Jesús aquí! Su fortalecimiento consistía en compartir constantemente la palabra de la gracia, con las personas. Eso le proporcionaba el refrigerio necesario. Cuando yo tuve revelación acerca de este versículo en la vida de Jesús y me di cuenta del profundo significado de la historia de la mujer que hablaba con Jesús junto al pozo, me dije a mí mismo: este tiene que ser el mensaje correcto. Este debe ser el mensaje correcto, incluso para el predicador, como para que éste tenga un ministerio largo y fructífero, como para que él pueda tener un ministerio. ¿Sabes una cosa? En Estados Unidos, el 80% de todos los pastores que tienen 50 años, aquellos que comenzaron a la edad de 20 años, ya no están más en el ministerio. El 80% de los pastores abandonan el ministerio al llegar a la edad de 50 años. Ellos abandonan el ministerio. Esto no tiene por qué ser así. El agotamiento físico a causa del ministerio no tiene razón de ser, sino por el contrario, el ministerio tendría que servir de refrigerio. Aleluya. ¿Qué es lo que va detrás de nosotros? ¿Somos perseguidos por el agua fresca de la roca o estamos en medio del árido desierto? Permitamos que el agua fresca de Dios nos siga constantemente. Amén. Su agua fresca. Si es así, entonces el mensaje es fresco, entonces la iglesia es renovada, entonces el liderazgo es refrigerado. Amén, alabado sea el Señor. Entonces los obreros son vivificados. Si bien es cierto que hay tiempos donde la demanda es mayor, donde más se espera de nosotros, pero ¿sabes qué? Cuanto más se espere de nosotros, cuanto mayor sea la demanda, tanta más provisión experimentaremos. A mayor demanda, mayor provisión. Amén. Mayor demanda significa, por otra parte, más provisión para ti. Aleluya. Más provisión. La gracia divina vivificará nuestro cuerpo. La gracia vivifica nuestro espíritu. La gracia vivifica nuestra alma. Aleluya. Y una vida larga y fructífera está delante de nosotros. Amén. Cada vez que estamos bajo la influencia de la palabra de Dios, esta penetra
penetra a través de las coyunturas y los tuétanos. Nuestra médula espinal es afectada positivamente, nuestras fibras más íntimas y nuestro tejido conjuntivo son afectados positivamente, nuestras células son renovadas, la calvicie desaparece y la piel adquiere una nueva textura. Amén. ¿Qué es lo que vivificó los cuerpos de Abraham y de Sara? ¿Qué sucedió en ellos cuando tuvieron contacto con la gracia divina? Esa renovación física en ellos dio como resultado el nacimiento de Isaac. ¿No es algo maravilloso esto? Nació Isaac. La gracia divina vivifica cada área de nuestro cuerpo físico. Cada área. La gracia divina nos vivifica de tal manera. La gracia divina proporciona tanta cantidad de agua fresca que es imposible que no suceda nada. Repito, es imposible que no suceda nada. Eso es lo único que es imposible en la Biblia. Eso es lo único imposible, que es imposible que no suceda nada. Repito, es imposible que no suceda nada. La Biblia dice que todo es posible para aquel que cree. Sin embargo, lo único que es imposible es que no suceda nada, que no surja ningún efecto, que no tenga ningún resultado. Es imposible que no suceda nada. Esto es lo único que es imposible. La gracia divina vivifica nuestros cuerpos. La gracia refrigera y refresca no solo nuestro espíritu y nuestra alma, sino sobre todo nuestro cuerpo. En Romanos capítulo 8 y en el verso 11 encontramos lo siguiente. En Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquí se refiere a la resurrección, mora en vosotros, aquí habla del cuerpo, de la casa, la cual debe estar llena del aroma fresco de la gracia divina. La gracia divina vivifica. Aquí se refiere al Espíritu Santo. El aceite de la unción es un cuadro del Espíritu Santo. Los 5 componentes del aceite de la unción. Aceite representa al Espíritu Divino. Los 5 componentes representan el Espíritu de gracia divina. Aleluya. Ese Espíritu, ese aceite mora en nosotros. Por eso, si el espíritu de aquel que levantó o resucitó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó o resucitó a los muertos a Cristo Jesús, presta atención a la palabra resucitó, vivificará, dará vida, y vivificará, dará vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros vivifica y revitaliza nuestro cuerpo. ¿Sabes cómo es activado ese espíritu y cómo es activada una unción aún mayor? Este es activado cada vez que nos ponemos bajo la influencia de la palabra de la gracia. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, algo nuevo es activado y vivificado. Nuestro espíritu es activado y se da cuenta mucho mejor de lo que sucede. Nuestro espíritu es activado cuando escuchamos la palabra de Dios y la fe es activada. En el momento en que la fe toma lugar en nuestro corazón, sucede algo por medio del Espíritu Santo, quien solo está esperando que creamos lo que Dios dice y lo lleva a cabo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo que sucede en nuestro interior. La fe, aleluya, pone algo en acción y activa un proceso. La fe pone algo en acción y activa un proceso. Aleluya, que vivifica nuestro cuerpo. Escuchamos la palabra de Dios y casi sin darnos cuenta, la fe es activada. En el momento en que recibimos revelación de algo y nos damos cuenta que eso que acabamos de escuchar es algo muy bueno, se manifiesta la fe. En el momento en que recibimos revelación de algo y nos maravillamos por eso, la fe es activada. Eso es lo que sucede. En el momento en que la fe se despierta, que la fe se manifiesta,
algo es empujado en nuestro interior y eso vivifica tremendamente nuestro cuerpo. La palabra clave en este versículo que acabamos de leer es levantar o resucitar. Hay algunos que piensan que esto se refiere solamente al poder de resurrección que experimentaremos cuando seamos resucitados para vida eterna. Hay algunos que piensan que el pasaje de Romanos 8:11 se refiere solamente al poder de resurrección cuando seamos trasladados al cielo, o sea, a un acontecimiento futuro. Hay algunos que piensan que este pasaje no se refiere a la condición actual de nuestro cuerpo físico. Algunos dicen que esto de que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús se refiere a que Jesús fue devuelto a la vida y entonces nosotros seremos resucitados de la misma manera, o sea que se refiere a un acontecimiento futuro. En aquel momento, en el futuro, el Espíritu de Dios nos va a dar vida, nos va a resucitar. Eso tiene que ver con el futuro y se refiere a la resurrección para vida eterna. Por supuesto que este pasaje hace referencia a la vida eterna. Por supuesto, pero ¿sabes qué? No solo Jesús fue resucitado, y presta atención a la palabra levantar o resucitar que se menciona en este versículo. ¿Cuántas veces es mencionada? 2 veces. Lázaro también fue resucitado de los muertos. Amén. Lázaro también fue resucitado. Sin embargo, Lázaro no fue resucitado para vida eterna. ¿Te das cuenta? Sino que Lázaro falleció otra vez un tiempo más tarde. Lázaro es uno de los pocos seres humanos que murió 2 veces. Son los menos los que hacen esta experiencia. Y está bien que sea así, ¿verdad? Es mejor morirse una sola vez, pero morirse de verdad, excepto que sea demasiado prematuro. Si es así, podemos contar entonces con la resurrección. Lo mejor es morir con gloria después de haber vivido una vida larga y satisfactoria. ¿Sabes cómo debería morir un cristiano? De la misma manera que murió Jacob. Antes de expirar, él inclinó su cuerpo, con su cabeza inclinada como señal de respeto y adoración delante del Señor. Él se arrodilló delante del Señor con su bastón en su mano, en actitud de reverencia y adoración. Así es como murió Jacob. Esa es la forma correcta de partir con el Señor, alabando y adorando. Amén. Pasar a la eternidad en una actitud de reverencia delante del Señor. Maravilloso. Aleluya. Hay 2 maneras de morir, una buena y otra mala. El plan de Dios no es que tú partas hacia la eternidad después de haber estado 3 años en terapia intensiva, dependiendo de un montón de aparatos para poder sobrevivir, un poco en estado consciente, otro poco en estado de coma y otro poco en el más allá. No, de ninguna manera. El deseo de Dios es que tú partas en gloria hacia la eternidad. Como dije anteriormente, Lázaro murió 2 veces. ¿Qué sucedió la primera vez que murió? Sucedió lo que dice este versículo que acabamos de leer. Él fue resucitado y vuelto a la vida. Esa vez no había resucitado para vida eterna, pues eso sucede más tarde. ¿Sabes lo que dijeron sus hermanas Marta y María cuando él había muerto? Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No es interesante observar que, mientras Jesús estaba sobre la tierra, no hubo nadie que estando en su cercanía hubiese muerto? ¿Dónde estaba Jesús? Esparcía vida. Aún estando sobre la cruz, aun cuando estaba sobre la cruz, guió a alguien hacia la vida eterna. Donde está Jesús, donde está la gracia, hay vida. Bajo el ministerio de Pablo tampoco murió ninguna persona, ni una sola. Bajo el ministerio de Pablo hubo quienes fueron resucitados, quienes fueron sanados, quienes fueron vivificados, Pablo es quien tuvo la revelación del mensaje de la gracia. Podríamos decir que Pablo fue el secretario del Espíritu Santo en
lo que al tema de la gracia divina se refiere. Pablo actuó como secretario del Espíritu Santo, puesto que él es quien escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, todas aquellas cartas que dan testimonio de la gracia divina. De allí, pues, que podemos decir que Pablo era el secretario del Espíritu Santo. Amén. Precisamente bajo el ministerio de Pablo, bajo el ministerio de la gracia, ninguna persona experimentó la muerte, sino que por el contrario, muchos fueron vivificados. Tú puedes decirme, bueno, pero Lázaro se murió. Sí, pero Jesús no estaba allí, tal como lo dijo Marta. Si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Marta tenía razón. Si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Jesús viene a este lugar y resucita a Lázaro de los muertos. Lázaro experimenta entonces la resurrección del cuerpo físico. Lázaro experimenta la sanidad física, la resurrección y vivificación. Por esa razón, lo que leímos en Romanos 8:11 se refiere a la resurrección para vida eterna, como así también a la resurrección del cuerpo. Debemos establecer la diferencia entre las personas que en la Biblia resucitaron para vida eterna y otros que resucitaron de la muerte, físicamente, para una segunda vida sobre la tierra. Por eso, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, dado a que es el mismo poder de resurrección que levantó a Lázaro de los muertos, mora en vosotros, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales. Lázaro había muerto físicamente, el cuerpo de Lázaro estaba muerto. Sin embargo, ese cuerpo ya está muerto, al igual que el de Abraham, que su cuerpo estaba como muerto, tal como se lo describe en Romanos 4, fue levantado y vivificado por medio del poder de la resurrección, resucitado y vivificado. Por esa razón, Romanos 8:11 se refiere a lo físico y también a lo espiritual. El Espíritu de Dios fortalece y vivifica nuestros cuerpos físicos, aquí y ahora, y nos resucitará luego para toda la eternidad. Lázaro es el ejemplo de esto. Lázaro es la prueba plena que ese cuerpo que todavía estaba sobre la tierra fue avivado nuevamente, vivificado nuevamente. No sabemos cuál fue la causa de la muerte de Lázaro. Evidentemente sucedió algo que le produjo la muerte. Jesús no estaba allí, así que lo envolvieron como se usaba en aquella época y lo pusieron en una tumba. Pero cuando vino Jesús dio orden que removiera la piedra que tapaba el sepulcro. Jesús dijo, quitad la piedra. Aleluya. Ese es nuestro ministerio, quitar la piedra de la ley, la piedra de la muerte, de los corazones de las personas para llamarlos que salgan fuera. Al igual que Jesús, nosotros decimos, sal fuera, desatadle y dejadle ir. Cuando Jesús dijo esto, Lázaro, todo cubierto con vendas, salió a los tumbos, caminando como una momia. Imagínate la escena cuando Jesús dice que le quiten las vendas para que se pueda ir. ¿Dónde encontramos a Lázaro nuevamente? Vamos a ir a Juan capítulo 12, versículos 1 y 2. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Cuándo habíamos leído que había estado muerto? En el capítulo 11. Juan 11 es el capítulo donde se relata todo lo relativo a la muerte, sepultura y resurrección de Lázaro. Ahora estamos leyendo en el capítulo 12. Los acontecimientos que aquí se relatan no sucedieron 500 años más tarde, sino poco después de lo que se relata en el capítulo anterior, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro estaba muerto y aquí aparece de vuelta. Y estoy más que seguro que se sentía muy hambriento, pues después de haber estado muerto por algunos días, sentía el estómago bastante vacío. Y aquí aparece sentado a la mesa con Jesús.
y se goza y disfruta la comida sin temor a contraer alguna posible enfermedad o alergia. Amén. Este hombre fue resucitado de la muerte. Tú has sido vivificado. Aleluya. Amén. Si tú eres consciente en tu espíritu que has sido vivificado, te vas a dar cuenta que no estamos más bajo la maldición de ninguna enfermedad o alergia. Amén. Si tú eres consciente en tu espíritu que las vendas que te ataban han sido quitadas, Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Aleluya. Lázaro fue resucitado. Aleluya. Fue vivificado, fue sanado, y las vendas que le ataban fueron quitadas. Las vendas aquí representan condenación. Todo aquello que había contribuido a provocarle la muerte había sido quitado. Aleluya. La causa principal que lleva a la muerte es la condenación, sentimientos de culpa y condenación. Esta es la causa de muerte principal. Los judíos del pueblo de Israel, estando bajo la ley y habiendo muchos de ellos experimentado la muerte prematura, pensaban y decían que Dios se había ensañado contra ellos. Esto lo encontramos al principio del libro de Deuteronomio. Ellos murmuraban diciendo: Dios nos aborrece y se ha ensañado contra nosotros. Este era el temor que sentían. Creían que Dios se había enojado con ellos, y esa forma de pensar les costó la vida a muchos de ellos. Por esa razón, en el Salmo 90 leemos que la expectativa de vida era de 70 o máximo 80 años. Ese nunca había sido el plan de Dios. Moisés mismo vivió casi 120 años. ¿Cómo puede ser esto posible? Moisés escribe en el Salmo 90 que la expectativa de vida es de 70 u 80 años, y él mismo vivió 120. ¿Qué pasó aquí? Eso sería lo mismo que si yo les dijera a ustedes que no deben beber alcohol, pero que me pueden traer todas las botellas de vino que tengan para que yo me las beba. No suena coherente, ¿verdad? No. Por el contrario, la sanidad está en la casa de Dios. Amén. La casa está llena del aroma de la gracia. Alabado sea el Señor. Amén.